Buenas noches, muchachos. Espero que todos estén muy bien. Muchas gracias por la asistencia. Buenas noches, Andrés. Buenas noches. En este momento habemos 26 personas conectadas. Eh, yo creo que ya Leonardo está por acá para que podamos Sí, por darle acá estoy. inicio. Anderson, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, mi hermano. Muchas gracias. Aquí te presento mi Bien. comunidad. Todos son emprendedores, todos están pensando en crecer y digamos que tienen esa proyección al corto, mediano y largo plazo, pues de llevar sus sueños a otro nivel. Y digamos que por eso también la importancia de tu invitación, porque aquí hay personas que tienen cuentas Mercado Líder Gold, cuentas Mercado Líder, personas que están muy cerca de Platinum, hay personas que tienen negocios físicos en Bogotá. Entonces, vos entendés, pues obviamente ya las complicaciones que hay en el caso de, pues, de seguir trabajando bajo la informalidad, por llamarlo de alguna manera. Entonces, te doy la palabra. Muchísimas gracias por haber aceptado la invitación a venir a visitarnos acá a esta comunidad Buenas noches. y los micrófonos son tuyos. ¿Listo? No, Anderson, muchísimas gracias a ti por la invitación y muchas gracias a todas las personas que están conectadas por su tiempo. Este tipo de espacios, en mi opinión, son muy nutritivos para todos porque pues realmente nos permite el objetivo que todos queremos es crecer, crecer nuestros negocios, tener mejor rentabilidad, mejor sistema, mejores productos, mejores servicios, pues porque al fin y al cabo todos estamos persiguiendo el mismo objetivo que es pues precisamente tener una mejor calidad de vida para nosotros y para nuestras familias. Ese es el bien o el objetivo en común que tenemos. Y las empresas que hacemos, los negocios que tenemos, pues son un vehículo precisamente para poder cumplir todo esto. Y bueno, el punto que tocas es muy importante para los que de pronto no me conocen y me ven por acá por primera vez. Pues soy Leonardo y me dedico al tema de las importaciones, aduanas, logística internacional desde hace 14 años aproximadamente. En redes tengo una página de Instagram con un poco más de 100.000 seguidores, llegamos hace poquito. En TikTok algo más de 120.000 y en YouTube estamos incursionando con algo así como 5.000 suscriptores. La idea de estos escenarios, de los videos, de comunicar y demás, ha sido precisamente derrumbar muchos mitos, porque en este tema de las importaciones, de las aduanas, pues había muy poquita información, muy escasa, muy escondida. Si bien es información en teoría pública, pues en la práctica no hay herramientas como reales que le digan a uno, oiga, por aquí es el camino, por acá no es, esto es lo que más funciona, esto definitivamente no funciona o no es por acá. Entonces, en gran medida es visibilizar un poco esas reglas de juego para todos, porque el conocimiento pues no está ni siquiera en una universidad, porque he hecho bastantes formaciones en universidades e internacionalmente también, y en la práctica pues se queda uno como corto porque las herramientas del día a día pues requieren soluciones rápidas, eficientes para los negocios pues que tenemos independientemente del tipo de productos que manejemos y demás. Entonces, este tipo de escenarios son los que realmente nutren un montón y por eso trato de aprovechar cada uno de estos espacios para poder socializar, responder preguntas y tener como esos conversatorios importantes para que todos crezcamos. Súper bien, Leonardo. Entonces, en cuanto a empresas, tengo entendido que tienes, digamos que este es un grupo que has formado, tienes varias empresas, nos puedes comentar, pues en resumen, cuáles son y a qué se dedican, qué haces desde cada una de ellas y cómo puede fortalecer nuestro proyecto o nuestros proyectos como tal, o el proyecto de un empresario que quiera importar mercancías de China o desde otros países, porque tengo entendido que importas no solo desde China, importas desde muchos lugares del mundo. Así es.
La primera empresa que formamos hace 9 años y medio se llama Portic, Grupo Logístico, y esta empresa se encarga de hacer todo el proceso de importación, aduanas, bodegas, toda la cadena logística para empresarios que precisamente traen mercancías o incluso exportan productos a otros países. En esta empresa lo que hacemos es toda la logística internacional, ya sea vía aérea, vía marítima en contenedores completos o bien en carga consolidada, que es una metodología muy buena, sobre todo cuando uno está empezando, o está creciendo, porque uno no tiene que alquilar todo un contenedor para uno solo, sino que se hace de una manera, pero ya veremos más adelante tal vez de una manera pues sostenible, legal sobre todo, cosa que pues uno pueda dormir tranquilo toda la noche. Entonces, esa es la primera empresa que hace toda la logística internacional. Tengo otra empresa que es Grupo Varón y esta empresa hace las veces de importadora. O sea, esta sí importa propiamente maquinaria y equipos para la industria. Aquí importamos mucha maquinaria para la industria agrícola, maquinaria para uso pues de diferentes industrias, industria textilera, industria de alimentos incluso. Entonces, esta empresa se encarga pues de hacer todo el proceso de importación para personas que de pronto todavía no tienen una empresa constituida, que no quieren hacerlo todavía por X o Y motivo o que no están habilitados todavía para ser importadores, pues con esta empresa podemos ayudarles a traer esos productos de manera pues legal, con una factura, con un soporte, con todos los impuestos descontables para que así mismo pues quede toda la trazabilidad y en caso de que pues haya alguna revisión de la DIAN, alguna inspección nuestros locales, en nuestras bodegas, pues está toda la documentación al día sin problema. Y ya por último, una línea más reciente, pues ya es el tema de infoproductos y todo el tema educativo. Participo pues en algunas conferencias, dicto estas charlas, ponencias y pues también estamos ahorita preparando tenemos un curso ya al aire, pero estamos reformándolo, replanteándolo, nutriéndolo mucho más para lanzar algo un poco más robusto, que no solamente sea un curso teórico, sino un acompañamiento desde cero hasta poder tener ya todo un proyecto importador. Eso es a grosso modo lo que hacemos. Entonces, nuestra intención no es solamente quedarnos en lo teórico, sino que realmente la intención es pues hacer la importación o la exportación que las personas realmente quieren hacer. Ese es como nuestro día a día. Toda la semana nos encargamos de eso, no solamente desde China, sino que traemos desde cualquier lugar del mundo. México, Estados Unidos, Argentina, Europa, por supuesto, manejamos cargas todas las semanas. Entonces, eso es lo que nos dedicamos todos los días, todas las semanas. Leo, muy bien. Cuéntanos un poco, yo sé que, digamos que los muchachos tienen el conocimiento de todo lo que tiene que ver con agentes de carga y supuesta importación consolidada, pero la mala consolidada, o sea, no el término real que es consolidado. Entonces, para que les expliques un poco de cómo es realmente la carga consolidada, cómo funciona y más o menos cuáles son los costos hablando en cuanto a contener. Sé que en este modelo vos no puedes dar, no es como el agente de carga común y corriente que te dice el metro cúbico todo incluido vale 2.400.000 o 2 millones, porque no es así. Cuando trabajamos de forma legal ya vas a tener que ser puntual y no puedes dar cotizaciones así, pero yo sé que al menos el costo del flete, pues del contenedor de 20, del contenedor de 40, si nos puedes dar una luz de ese tema. Claro que sí. Inicialmente, y ese es uno de los temas que más trato de enfatizar en los videos, es identificar cuáles son los actores que hay en este escenario, porque uno habla de agente de carga o agente de aduanas o una CIA o un operador logístico, pero no se sabe cuál es la diferencia entre uno y otro y cuál me sirve a mí para mi empresa en este punto en el que estamos, ¿cierto? Entonces, un agente de aduana es el que tiene un código que le da la DIAN para hacer todos los procesos de documentación legales para una importación o una exportación. Antes se le conocía como una CIA, pero el término correcto hoy en día es una agencia de aduanas. Están reguladas por la DIAN. Hay diferentes niveles, nivel uno, nivel 2, dependiendo del nivel de responsabilidad o la región donde operen. Pero digamos que una agencia de aduanas solamente puede trabajar prácticamente para persona jurídica. Cuando ya tenemos una empresa constituida como persona jurídica con cierto bagaje, con cierta eh, constitución ya previa, ahí sí una agencia de aduanas lo recibe a uno como importador porque una agencia de aduanas tiene unas responsabilidades enormes ante la DIAN y no puede recibir una persona natural, por más de que en teoría una persona natural pudiera hacerlo directamente. Entonces ese es el primer término. El agente de carga internacional también tiene un código y una habilitación por parte de la DIAN y es que el que está habilitado para transportar mercancías vía aérea, vía marítima, pero está habilitado para prestar el servicio de transporte de mercancías.
Luego sigue un operador logístico. Un operador logístico es una empresa que se encarga de integrar distintos actores, una agencia de aduanas, un agente de carga, una empresa de seguros, una bodega, para consolidar todo ese paquetico y ofrecérselo a un cliente, un importador, y que pues un operador logístico le responde por toda su importación, desde China hasta la bodega en Bogotá, en Cali, en Medellín, donde sea. La cuarta figura es un consolidador. Un consolidador de carga también se conoce acá como una comercializadora internacional. Es una empresa que está constituida como importadora y que hace importaciones a su nombre propio. Entonces yo puedo traer un contenedor y todo bien, pero acá hay una diferencia entre lo que es carga consolidada y una agrupación de mercancía. Normalmente en redes y lo que se usa mucho en esas agrupaciones o en esos clubes o en esos grupos que se hacen es que una persona o una empresa le dice: yo le traigo a usted su mercancía y le cobro por metro cúbico puesto acá en Bogotá y le salen tanto, en 2 millones, 3 millones, no sé cuánto cobran. Y ya, o sea, digamos que ese es el servicio que hacen. Pero ¿qué es lo que ellos realmente hacen? Pues que consolidan todo en un contenedor, pero se hace bajo una sola importación, un solo documento de importación, un solo responsable ante la DIAN. Y digamos que la desventaja de hacerlo de esta manera es que pues uno trae una piñata en ese contenedor porque hay productos de todo tipo y requisitos de todo tipo. Entonces, si una mercancía, por pequeña que sea, tiene alguna dificultad, algún documento erróneo, algún problema, me va a enredar todo el resto de mercancía que hay en ese contenedor. Entonces, esas agrupaciones por eso son tan riesgosas desde mi punto de vista y cada vez más se ven los riesgos porque puede que salga bien una vez, dos veces, muchas veces, por las razones que sea, pero eventualmente algo puede salir mal porque pues hay muchos detalles, hay muchos pormenores que pueden salir mal, incluso en una importación de un solo cliente, pues ahora que será para muchos clientes. Entonces, digamos que esa modalidad de agrupaciones, personalmente yo no la manejo ni la recomiendo por el riesgo tan alto. No necesariamente porque lo hagan de mala fe o porque quieran hacerlo mal, simplemente es que el riesgo es muy alto porque hay algo que no depende del consolidador y es que no sabemos el proveedor cómo empacó, si empacó bien, si sí declaró todo en la factura, en la lista de empaque y ante una eventual revisión por parte de un inspector de la DIAN, pues eso es como un policía de tránsito que le quiere buscar el quiebre por algún ladito, lo va a hacer. ¿Sí? Entonces, ahí es muy riesgoso y esa modalidad se llama realmente agrupación de mercancía, porque solamente hay un importador y agrupa de varios y trae en nombre de él para todos. La otra modalidad es la consolidación de carga. Para uno ser consolidador de carga necesita una habilitación de la DIAN para eso. Entonces, la consolidación de carga tiene una diferencia y es que sí, físicamente es lo mismo porque traemos un contenedor grande con mercancía de varios importadores. Pero la gran diferencia es que cada uno de esos importadores viene con un documento independiente. Eso es como cuando van a desenglobar un lote grande para partirlo en pedacitos y que cada quien se queda con sus escrituras, así tal cual. Entonces, el contenedor viene, puede venir con 10, con 20 importadores ahí, pero cada uno viene con su propio BL, que el BL es el documento de embarque donde viene a nombre de la empresa que efectivamente compró, los productos que son, los valores que son, la factura real que le pagó el proveedor, la lista de empaque con los productos reales que vienen ahí. Entonces, la ventaja de hacerlo de esta manera es que cuando eso llega al puerto, por ejemplo, al puerto de Buenaventura, lo que pasa inmediatamente es que no toca llevarlo a una zona franca, no es necesario, sino que inmediatamente en el puerto, como tenemos código, como tenemos habilitación de la DIAN para hacer consolidación y desconsolidación de mercancía, apenas llega el contenedor a puerto, se abre ese contenedor, cada mercancía queda por separado en las bodegas del puerto. Se devuelve ese contenedor a la naviera y ya cada quien hace su proceso de aduana. Si se quiere con diferentes agencias de aduana, ya cada importador decide cómo hacer su proceso de aduana. Lo que le pasó a la carga del vecino no me afecta a la mía. Eso sí es una consolidación de mercancía y es lo que coloquialmente sí se le conoce como una carga consolidada. ¿Sí? Entonces, acá la diferencia es que por lógicas razones ya no le van a cobrar un metro cúbico puesto acá en Bogotá o puesto en Medellín o puesto en Cali, pues porque aquí ya hay diferentes servicios, diferentes actores. Y las empresas que hacen importaciones bajo carga consolidada, pues precisamente lo que hacen es hacer todo un proceso independiente de importación regular ante la DIAN. El responsable de esa importación, pues es cada empresario que trajo su pedacito de mercancía, su metro cúbico, 2 metros, 3 metros, lo que sea, pero ya él es el responsable ante la DIAN de hacer su propia importación. Entonces, esas son como las diferencias claves. Y para que se hagan una idea de cuánto puede ser la diferencia, creo yo, porque pues con el tema de las agrupaciones que hacen,
cobraban, no sé, 2, 3 millones de pesos por un metro cúbico desde China acá a Colombia, ya con todo incluido, pero uno ni sabe qué se pagó, qué no se pagó, no le entregan papeles de nada o le entregan papeles de otra mercancía toda rara. Pero bajo esta modalidad, cada cobro viene por separado. Y el cobro que más hace, digamos, la diferencia acá es el costo del flete internacional. El flete de un puerto de China a un puerto de Buenaventura fluctúa quincenalmente, pero más o menos para que se hagan una idea, puede estar entre 100 a $200 por metro cúbico. ¿Sí? Entonces estamos hablando de que son, no sé, 350.000, 400.000 pesos por cada metro cúbico en temporada baja y sube máximo a $200 en una temporada alta, que ni siquiera no es habitual, no ha pasado en los últimos 2 años. Entonces, ahí están como esas diferencias clave. Ya obviamente yo tengo que hacer un proceso de aduana independiente, que un proceso de aduana pues ya va a tener unos costos fijos diferentes, unos impuestos, que esto es muy importante, que en la carga agrupada pues no se ve porque todo el mundo paga lo mismo en teoría, pero acá yo sí tengo que diferenciar por mi tipo de producto, va a pagar diferente arancel, diferente IVA, o voy a necesitar presentar un permiso diferente, un documento diferente. Bien, muy bien. A ver, en el caso de las cargas consolidadas, em, cuando ustedes traen, digamos que ustedes hacen el acompañamiento completo desde China, hablando de Portic, ¿cierto? Como grupo logístico. Sí, Digamos que ese acompañamiento con su equipo de trabajo va desde la identificación de requisitos o certificados adicionales que tenga ese tipo de mercancía, ¿cierto? Hablando tal de, cual. de ese tema, cuando nos reunimos, me hablabas algo sobre los costos fijos y digamos que lo que hace que no sea tan viable, digamos en esta modalidad, traer poca mercancía y si es muy viable traer bastante mercancía, 2, 3, 4, 5 metros cúbicos. Serías tan amable, por favor, de darles a los chicos esta explicación para que tengan, digamos que Claro que un sí. escenario mucho más completo y para que entiendan el por qué de pronto bajo esta modalidad no es tan rentable traerse una caja, por ejemplo. Igual no se va a Ujú. poder. Y sí, 1, 2 o 3 metros cúbicos. Sí, acá el tema de la logística internacional, que es lo que realmente encarece un producto, sea el que sea, funciona como cuando uno va a mandar a hacer unas tarjetas o unos volantes. Si uno quisiera mandar a hacer solo 10 volantes, pues le va a valer lo mismo que mandar a hacer el millar o 1000 que le llaman al paquetico, porque el problema no es tanto el número de unidades, sino los costos fijos que implica, en el caso de los volantes o las tarjetas, prender la máquina y hacer el soporte y el diseño y qué sé yo, pero después de ahí para arriba, pues ya es muy barato. Algo muy similar sucede con el tema de las importaciones y es que hay unos costos fijos en la cadena logística. Por eso se le llama una cadena logística porque hay diferentes eslabones. El primero es en origen. Entonces, el proveedor le dice, no, yo a usted le pongo la mercancía en el puerto de Shanghai, Qingdao, Xiamen, el puerto que sea, el puerto base. Y normalmente desde China se negocia bajo un término de negociación que se llama FOB, en el cual el proveedor le deja a usted lista la mercancía ya con su proceso de aduana interno en China hecho, ya todo pago, y se la deja lista en puerto de China. De ahí para adelante le toca a usted, señor importador, hacerse cargo. ¿Cuál es el primer cargo que tiene que cubrir? El flete internacional es el primero, ¿cierto? Entonces el flete ya vimos que va en función de tonelada o metro cúbico. Entonces, ahí por cada metro, por cada tonelada, digamos que el flete esté a $100 cada tonelada, pues ya sé que por cada tonelada, cada metro cúbico, pues voy a tener que pagar $100, ¿cierto? Hasta ahí, todo bien, todo claro. Posteriormente, tenemos que pagar un seguro internacional. El seguro internacional no va en función de los metros cúbicos, sino va en función al valor de la mercancía, ¿sí? Como el seguro de un carro, como el seguro de vida, como cualquier cosa. El seguro es relativamente barato porque eso suele estar por el 0.35% del valor de la mercancía, pero tiene una mínima y esa mínima generalmente son 100, $130. Son $100 así yo traiga una cajita o son $100 así yo traiga medio contenedor prácticamente. Entonces ahí ya podemos empezar a ver el primer costo fijo. ¿Sí? Que listo, puede que impacte mucho, puede que no impacte tanto. Posteriormente, cuando la mercancía llega a Buenaventura, por poner un ejemplo, el costo por los gastos en destino, gastos que cobra la línea naviera, por ejemplo, por ponerles un ejemplo, por bajar el contenedor y demás, es un costo fijo también. Es un costo fijo en el sentido de que si uno trae un metro cúbico o si trae 10 metros cúbicos, el costo va a ser exactamente el mismo.
rondando entre 350 a $500 más o menos, dependiendo de la línea naviera. Entonces, ahí sí ya empezamos a ver una diferencia, porque decimos, no, pues yo traía 2 metros cúbicos y me cobran, no sé, $500, pero yo trayendo 10 metros cúbicos me valen los mismos $500. Entonces, ahí ya digo, no, pues me sale mejor traer más. En el siguiente costo que tenemos, pues es el almacenaje dentro del puerto, lo que cobra el puerto, pero pues eso sí lo cobran en función del tamaño de la mercancía. Entonces, pues digamos que ese no me impacta tanto si traigo poquito. Pero hay otro que es el proceso de la aduana. Y en la aduana, los honorarios de una agencia de aduanas van en función al valor de la mercancía con unas mínimas. ¿Cuántos son esas mínimas? Aproximadamente un proceso de aduana suele estar entre 1.500.000, 2 millones de pesos. Ah, pero es que yo tengo una aduana que me cobra 500.000 pesos. Sí, seguramente las hay de garaje en cualquier lado, pero después si algo malo pasa con su carga, pues no le responde nadie. Mientras que una agencia de aduanas nivel uno que esté reconocida, que tenga su habilitación ante la DIAN, pues eso va a valer, no sé, pongámosle 1.500.000, vale el proceso de aduana. Vale 1.500.000, así traiga usted una cajita chiquitica o así usted traiga medio contenedor, un contenedor completo incluso. ¿Sí? Entonces, para que valga más de 1.500.000, más o menos tendría que la mercancía valer más de 400 millones de pesos. O sea, imagínense el margen tan grande que tenemos ahí para traer mercancía con el mismo 1.500.000. Entonces, si se dan cuenta, si yo voy a traer una cajita, ya le tengo que sumar todos esos gastos fijos que digo, no, pues definitivamente no me sale viable traer una caja, 1 metro cúbico, pero puede ser que haciendo el ejercicio de 2 metros más o menos, pero 3 de pronto ya, con 4 ya llego a mi punto de equilibrio y de ahí para arriba pues ya se me baja mucho el costo por producto y ahí sí empieza a ser viable. Ese es el ejercicio que hacen todos los importadores experimentados en Colombia, porque hacen exactamente lo mismo a pequeña y gran escala. Por contenedores pasa exactamente lo mismo. Una empresa que trae una importación de 10 contenedores paga un solo proceso de aduana por lo mismo. ¿Sí? Entonces, es una economía de escala y por eso es que de pronto al inicio uno diría, no, pero es que traer poquito me sale más caro que comprarle a un importador acá. Pues porque el importador trajo ya en gran cantidad y le sale mucho más barato. Entonces realmente uno se da cuenta que la variable única no es los metros cúbicos, sino también el valor de la mercancía. Cuando la mercancía no vale mucho, no sé, mucho es, no sé, 10 millones de pesos, pues claro, estos gastos fijos que me suman, no sé, casi otros 10 millones de pesos, pues me vale lo mismo que vale la mercancía, ya ahí quedo por fuera del mercado. Pero si de pronto yo traigo productos que son más costosos y que aguantan un poco más esa logística, ahí de pronto puede hacer el ejercicio diferente. Entonces, normalmente para una carga pequeña, una carga consolidada, un proceso logístico completo suele estar entre 10, 15 millones de pesos. Pero si mi mercancía valía 50 millones, bueno, pues es una porcioncita. Pero si mi mercancía valía 15 millones de pesos, pues ya de pronto no es tan viable. Por eso es que no se puede dar una tarifa al aire, sino que hay que cotizar puntualmente cada proyecto. Y lo mismo pasa con el tema de los impuestos y con los requisitos. Bueno, ah, tenemos una pregunta en el chat. Dice, entonces para importar de manera consolidada legal, ¿sería únicamente como persona jurídica y registrada como importador ante la DIAN o como persona natural también lo podría hacer de alguna manera? Sí, como persona jurídica se puede hacer directamente sin ningún intermediario y bien, sale directo. Bajo persona natural se puede hacer también, pero necesitamos otro eslabón en la cadena, que es una empresa importadora o una comercializadora internacional. Ahí es donde la otra empresa, la que creamos hace 6 años, Grupo Varón, puede hacer esa importación, pero no para todo tipo de productos, porque hay una limitante muy grande y es que la DIAN le va a revisar a uno, a la empresa que está constituyendo, el objeto social. Entonces, el objeto social básicamente es, oiga, su empresa de qué es y qué es lo que va a hacer. No, yo tengo una empresa que se va a dedicar a la importación e instalación de paneles solares, por ejemplo. Listo, entonces yo le permito a usted importar paneles solares, productos similares, industriales, de pronto una máquina, pero si le digo, no, voy a importar arena para gatos, pues ahí la DIAN va a decir, ¿cómo así? Si su empresa era de paneles solares, ¿cómo así que arena para gatos? Ahí ya no me va a permitir y me va a poner una limitante. Por eso no es que una empresa pueda importar lo que quiera, sino que tiene que estar muy alineado a su objeto social, porque esa es una de las causales grandes que está pasando últimamente para hacer revisiones de DIAN. Entonces, no es que una empresa como persona natural yo pueda acceder a una empresa importadora y puedo traer lo que quiera con ella, no realmente, sino que yo tengo que conseguir una empresa importadora que traiga el tipo de productos que yo estoy interesado en traer. Entonces, por ejemplo, nuestra empresa, la empresa el Grupo Varón, está centrada únicamente en
textiles, productos industriales como máquinas, repuestos, digamos, bienes que son productivos para la industria. Entonces, ahí le hace uno la validación. Por esa razón es que yo no, con esta empresa no puedo traer productos para cualquier nicho de mercado, es por esa razón. Entonces, para dar ya una respuesta, un resumen a esa pregunta, en teoría sí se puede como persona natural, pero tengo que tener una empresa importadora que haga este proceso por mí y lógicamente eso va a tener pues un costo adicional, mientras ya puedo formalizar mi empresa como persona jurídica. Bueno, le vamos a dar la palabra al compañero usuario. Por favor, te presentas y nos transmites tu inquietud. Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniel Erazo. Mira, lo que Daniel, pasa mucho es gusto. que quisiera saber con respecto a las certificaciones que piden, por ejemplo, en RETIE, en normativas esas, ¿cómo las aplican? O si se puede hacer de forma de homologación o simplemente hay que comprar un certificado de los productos. Bueno, para contextualizar a todos los demás, la normativa RETIE es una normativa aplicada a productos que tienen que ver con temas eléctricos, ¿sí? Entonces, el RETIE se aplica a cables, a los paneles solares, que es uno de los productos que yo más manejo. Se aplica esa normativa RETIE y hagan de cuenta que eso es como un registro INVIMA. O sea, si yo quiero importar un alimento o un medicamento, pues acá el gobierno colombiano me va a pedir sacar un registro INVIMA para certificar que ese producto no intoxique a nadie, no mate a nadie, que sea saludable. Asimismo, la normativa RETIE lo que se encarga es de cumplir con unas normas de seguridad, de que ese cable no se va a incendiar, que ese producto no va a tener riesgo de explotarse, de tener riesgo con el contacto del ser humano, etcétera. Y al igual que con todos los permisos, pues se tiene que tramitar previamente a la importación. Y ese es un error muy frecuente que pasa con ese y con todos los productos que yo vi en China muy barato un producto, lo traigo y cuando llega acá es que me doy cuenta que necesitaba un permiso y ese permiso se necesitaba 6 meses y vale 30 millones de pesos. Y pues lógicamente ya uno pierde la mercancía. En los productos RETIE, lo primero que uno tiene que hacer es una planificación logística. Es decir, yo quiero traer tal producto. Digamos que son lámparas para iluminación normal de la casa. Esas lámparas necesitan un RETIE. Por esa razón no se traen así como así. ¿Qué necesito yo para tener ese RETIE? Primero, haber tramitado ese permiso. ¿Cómo se tramita ese registro? Se puede hacer de dos formas. Primero, haciéndole unas pruebas de laboratorio, donde un laboratorio avalado por la ONAC me diga, listo, esas lámparas son seguras, se pueden instalar, no se van a incendiar. Bien, aprobado. Pero ese registro puede valer millones. Esas pruebas de laboratorio se pueden demorar meses. La otra opción es una homologación. ¿Qué es una homologación? Que el proveedor, el fabricante, ya tiene unos certificados. Oiga, yo ya le hice unas pruebas de que eso es seguro, que no le va a pasar nada, no se va a incendiar, que son habilitadas, pero estas pruebas son habilitadas por Estados Unidos o por la Unión Europea. Entonces Colombia dice, bueno, si eso se lo avaló Estados Unidos o la Unión Europea, pues yo acá se lo puedo homologar con un precio y usted saca su registro RETIE. Cualquiera de las dos modalidades se puede, pero ambas se van a demorar y ambas van a tener pues un costo diferenciado. ¿Cuánto vale eso? Es variable porque depende del tipo de producto. Entonces, no es recomendable para nada. Si es un producto nuevo que yo voy a traer y que quiero ver cómo me va, pues no es viable porque tengo que pagar una millonada en un certificado para un producto que yo no sé si se va a vender o no. Entonces, lo que suelen hacer los importadores es comprarlo localmente, traerlo, comprarlo a un importador ya, testear y si ya veo que se justifica tramitar un certificado de esos, pues ahí sí ya lo tramito. Muchos fabricantes chinos incluso tienen acá en Colombia registro RETIE para sus productos y solamente necesitan como cobijar al importador que se va a hacer acá. Eso se ve mucho en los paneles solares. Pero más o menos a grosso modo, eso es lo que pasa con estos certificados RETIE. Bien, continuemos con Janie, por favor. Am, Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Leonardo, realmente estabas hablando de la segunda empresa. Hablas de la parte textil, que es lo que ustedes tienen. La textil es piezas armadas, desarmada, tela, ¿va incluido ahí? Sí, sí, nosotros manejamos tanto piezas terminadas como ropa.
Ujú. como materias primas, insumos, cremallera, rollos de tela, absolutamente todo eso, lo manejamos. Y los textiles tienen algo bien delicado. De hecho, esta semana estamos con una noticia en todo Colombia por lo mismo, por el tema muy famoso de la empresa Lily Pink, y es porque precisamente los textiles son muy controlados en Colombia. ¿Por qué? Porque pues Sí. acá se producen. Y acá eso tiene una normativa especial, una norma de etiquetado, y en el proceso de la Ujú. aduana hay que hacer una modalidad que se llama aduana anticipada. Y eso es un proceso especial que tenemos que hacer como agentes de aduana para evitar multas, para evitar aprehensiones de la mercancía. Entonces, con esta empresa lo que hacemos precisamente es hacer todo ese proceso bien hechecito, pues para evitar que tengamos alguna novedad. Pero sí, también lo hacemos. Ok, mi segunda pregunta es, yo sé que la restricción de la pieza ya armada en Colombia tiene muchas restricciones porque protegen a la parte de los fabricantes en Colombia. Y el arancel más alto, digamos que es de la ropa, es un arancel alto. Tiene muchos inconvenientes la entrada de ese producto, así no venga nada de marca, sino netamente plano el producto o la pieza armada. Tiene muchos inconvenientes o es muy costoso, los costos son muy altos a entrarlo a Colombia, la parte de aranceles, impuestos, IVA, todo eso. Es costoso, o sea, es de los aranceles más altos que se tienen en cualquier producto. Normalmente un arancel está entre el 5, 10 o el 15%, pero para los textiles terminados está en el 40%. Uno diría, no, pues con ese arancel ya no vale la pena, pero lo que pasa es que es tan barato en China que aún así con ese arancel tan caro sigue siendo buen negocio. Entonces, muchos clientes lo siguen haciendo, pagando el arancel del 40%. Ahora, hay que ver específicamente qué tipo de productos, porque hay muchas subclasificaciones y hay algunos productos que tienen umbrales. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Oiga, si su producto valió, no sé, voy a decir cualquier cosa, menos de $2 por kilo, ese producto no lo puede importar por debajo de tal precio porque entonces le voy a poner una sanción y hacerle pagar el arancel sobre ese precio base y no sobre lo que le cobró su proveedor. Ujú. Entonces, ahí es donde uno tiene que entrar a revisar el tema de umbrales, el tema de etiquetado y la aduana anticipada. Entonces, es una mezcla de todo eso, pero con una buena planificación logística, pues uno mira la viabilidad antes de hacer la compra en cualquier proveedor de China. Ese es como el orden de las cosas y lo que te digo, por más de que sea costoso, por más de que sea medio complicadito, pues sigue siendo negocio porque se traen todas las semanas un montón de tanto insumos como prendas terminadas. Eso sí, marca blanca, nunca réplicas, nunca que tenga por ahí estampados de otra marca, porque eso sí es gravísimo y eso sí no se puede importar de ninguna manera legal. Sí, 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 sí. Ok, gracias, Ujú. Eduardo, muy amable. Nancy, Con gusto. ¿continúas? Tú no te preocupes. No sé qué contestarte ahora, pero me Hola, buenas noches, Leonardo. ¿Hay alguna? A ver, espérame. De acuerdo a todo lo que tú has explicado, yo estoy entendiendo que pues no me conviene o no nos conviene, en teoría, seguir trayendo, digamos que mercancía, pues poquitos de mercancía, porque en mi caso estoy iniciando y estoy trayendo poquito, cantidades pequeñas. ¿Hay alguna manera de seguir trayendo esas cantidades o cantidades, digamos, relativamente pequeñas, pero legalmente? Porque a través de la Depende. comercializadora me Sí. estaría en la capacidad de traer, por ejemplo, eh, 2, 3, 4 metros cúbicos, no tendría esa capacidad en este momento. Sí. Bueno, digamos que habría que revisar el tipo de producto, hacer un análisis como bien detalladito de cuánto es poquito, porque lo que es poquito para un nicho puede que no sea tan poquito para otro. Entonces, a veces puede ser poquito en cantidad, pero no poquito en valor de la mercancía. Sin embargo, como suele hacerse normalmente es comprarle a un importador ya. O sea, por problemas, por riesgo y por todo, es a veces mejor comprarle a un importador con un poquito más de costo
pero pues te ahorras una mano de dolores de cabeza y estar expuesto es que si me llega la mercancía, que no, que es que el pedido se retrasó 8 meses, 10 meses, que eso no es normal nunca porque una importación se demora 2 meses en agua, o sea, por mucho y con aduana. Entonces, digamos que en muchas veces me ha tocado en estas asesorías que tengo con algunos clientes potenciales decir lo mismo, o sea, como que venga, tal vez replantee un poco si el volumen le da para hacer importaciones directas o todavía no es ese punto, porque yo entiendo que uno quiere tener el mejor precio posible, el mejor stock lo más rápido posible y demás, pero es que el riesgo en muchas ocasiones es demasiado alto. ¿Y qué pasa si nunca me llega la importación que ya pagué y la plata congelada 4, 6, 8 meses o más? Entonces ahí es donde no empieza a ser tan viable y aparte que no te entregan facturas ni nada, entonces el riesgo no solamente es en la importación, sino después en la comercialización que te pueden retener una carga, una caja por ahí sin papeles y pues no va a ser bueno. Entonces de manera legal, pues lo que hay que hacer es revisar y empezar a hacer ese ejercicio de encontrar cuál es el punto de equilibrio de tu mercancía. Por ejemplo, entonces tengo un cliente que me estaba preguntando por cerraduras inteligentes, que es un producto que últimamente se está como moviendo mucho, y decía, no, yo quiero traer como 2 cajas. Entonces nos dimos cuenta que no, pues 2 cajas no se podía porque le salía muy costoso y le salía mejor comprarlo acá localmente. Pero entonces empezaba, bueno, ¿a partir de cuántas cajas es que puedo empezar a ser viable para mí? Y decía, no, pues haciendo el ejercicio con 3 cajas tampoco era, no sé, y llegaba al ejercicio o al punto de equilibrio que trayendo 14 cajas ya empezaba a ser viable como negocio. Y él decía, no, pues 14 cajas no puedo traer en este momento porque no tengo ni la plata, ni muevo ese stock o lo que sea, pero al menos ya tengo una meta. Digo, ok, cuando mi flujo y mis ventas lleguen a ese nivel, ahí voy a ser importador porque ya los costos me dan. Antes de pronto me conviene comprarle acá a otros o asociarme con otros y agruparme para traer de pronto un poquito más. Ese tipo de herramientas son las que yo recomendaría antes que hacer una importación directa. Listo, vale. Ujú. Muchas gracias. Anita, Con gusto. Hola, buenas noches. buenas noches. Buenas noches. Bueno, tengo una duda. Si Ujú. Anderson, digamos que Anderson se legaliza, o bueno, si X persona se legaliza y yo quiero traer algo que él trae, o sea, yo puedo hacerlo con él y él después me puede vender a mí, o cómo se Claro. haría el proceso. Facturar. Sí, claro. Porque es que en la cadena alimenticia, digo yo, de las importaciones, está el importador gigante, luego está el importador que puede consolidar mercancía, pero como les decía, cumpliendo el principio de el objeto social de la empresa. Eso es lo que nos pide como la DIAN. Obviamente el importador tiene muchas responsabilidades ahí porque tiene que hacer pues como todo su ejercicio de costeo, de permisos y demás de cada tipo de producto, pero sí se puede. O sea, eso por ahí es que se puede y es la mejor forma de hacerlo. De hecho, comprarle a un importador y de pronto hacer como esa consolidación de productos que tengan relación, que sean de la misma agrupación, digámoslo así, de la misma capítulo de la partida arancelaria, ahí se puede hacer. Pero sí, por ahí sí puede ser. O sea que Anderson, bueno, le pregunto a Anderson ahora, esto, Ujú. digamos, pues porque yo sé que él vende mercancía, digamos, como variada, Ujú. entonces, digamos, o sea, el objeto social de la empresa que él está constituyendo sería obviamente uno solo No, y tiene que sería, digamos, muy amplio. Yo lo voy a mandar muy amplio para tener la posibilidad de traer bastante tipo de mercancía. Digamos que lo voy a basar, digamos que teniendo en cuenta los nichos en los que estoy incluido en Mercado Libre, que son muchos. ¿Sí me entendés? Para tener la capacidad, obviamente, de traer una gran variedad de mercancía sin que la DIAN me ponga ese problema. Y esa aparte era que mi uno puede pregunta. tener hasta 3 códigos. O sea, puedes tener un objeto principal y aparte puedes tener 2 más. Entonces, digamos que ahí te da un margen, un espectro mucho más grande y ahí ya. Lo que pasa es que a veces hay importadores que van a traer de todo. Una piñata, como se dice coloquialmente en la industria, y es ahí donde sí ya está mal, porque si voy a traer productos de industrias completamente diferentes, pues eso ya presenta una alerta enorme en DIAN. Pero desde que se haga la planificación bien hechecita, desde la constitución, desde la inclusión de los objetos, los numerales y demás, no tendría por qué haber problema. Ok, muchas gracias. Con gusto. Continuemos con Harvey. Hola Anderson, hola Leonardo. Leonardo, una preguntita.
Ahorita mencionaste el tema de ese análisis para un cliente en el cual llegaron a una meta, a un punto de equilibrio de tantas cajas para poder traer cierta mercancía. ¿Cuánto cuesta ese servicio contigo para hacer ese análisis, para hacer, o sea, para decirte, mira, Leonardo, yo tengo pensado esto y tú me digas, esta es tu meta, esto es lo que tienes que hacer, es viable, no es viable? Esa es la primera pregunta. Ok, en el tema de este tipo de servicios, al final, si quieren, les dejo como el link donde pueden ver como los servicios que nosotros prestamos en función a eso. Uno es una consultoría, que digamos que ya es cuando tenemos algo muy específico y pues para aprovechar cada minuto de esa consultoría porque se hace la planificación logística, financiera y demás de ese proyecto que tengamos. O para muchas otras personas funciona muy bien un curso que tengo pregrabado donde se dan muchas herramientas de estas y que está ahorita nutriéndose y replanteándose muchísimo con herramientas que sirven para eso también, para estimar cuál es ese punto de equilibrio, cuáles son las mejores formas de hacerlo y demás. Entonces, dependiendo el nivel de asesoría o nivel de alcance que quisieras, va a haber una solución para eso y al final pues dejamos ahí como los datos de la página y demás donde pueden consultar pues esos servicios. Perfecto. Y la otra es, ¿cómo ha sido tu experiencia? Bueno, mi esposa es odontóloga y pues hemos estado mirando instrumentación odontológica, pero sé que ya es algo que se mete con INVIMA, pero hay un Con producto Vima. particular que ya he traído por AliExpress y es de muy buena calidad. Y el chino me dice, te lo puedo declarar porque es, digamos que una máquina para pulir resina de diente. Entonces, esa maquinita también el chino me dice que la puede declarar como de pulir uñas, las que usan las manicuristas, y es totalmente igualita. Y Ok. es- este, con esa máquina declarada así, es mucho más fácil, igual también es complicado, no sé si has tenido ese tipo de experiencia con alguien que traiga instrumentación. Sí, odontológica sí hemos traído y sí necesita INVIMA. Todo eso necesita INVIMA. eh, La gran mayoría, no todo, pero muchos de los productos sí. La máquina propiamente puede que no necesite INVIMA porque no estoy seguro y esto tendríamos que revisarlo puntualmente con el producto. Porque lo que requiere INVIMA muchas veces son las piecitas que la máquina usa, sí, que son las que van a tener contacto con la boca. Pero la claro, máquina propiamente muchas veces no necesita INVIMA. No sabría decirte con precisión, pero es una posibilidad. Y declarar esa maquinita como la máquina que usan las manicuristas y demás, en teoría pareciera que pudiera funcionar. Es un hueso. Sin embargo, es una práctica que yo no recomiendo mucho porque es que primero para hacer una aduana uno le van a pedir pues la factura, la lista de empaque, una ficha técnica y acá la ficha técnica pues el chino puede que le haga una ficha técnica donde diga que eso es para uñas. Pero en caso de una inspección física de la DIAN, que un inspector le dé por revisar la mercancía, ellos tienen bases de datos mucho más avanzadas que lo que uno pudiera imaginarse. Ellos no solamente miran en AliExpress o en Alibaba o esto, sino que miran en todo el registro de importaciones previas que hacen todas las semanas. O sea, ellos tienen una plataforma muy robusta para revisar todo eso. Y pueden empezar a indagar. Como puede que nunca pase porque una inspección física no siempre se hace, pero puede que sí, sea uno tan de malas que preciso sí. Entonces, no te digo que no completamente, tampoco te digo que sí, pero la opción que yo me decantaría mucho más es validar porque declarando el producto correctamente es posible que incluso no se necesite el registro en vivo por lo que es una máquina. Entonces, sí, no yo creo que existe no la posibilidad que no se necesito. necesite. Ujú. Listo, Leonardo, muchísimas gracias. Entonces, me comentas que después dejas el link Sí, al para... final dejamos el link. Ajá. Ok, perfecto, muchas gracias. No, con gusto. Continuemos con Santiago. Buenas noches, Anderson. Buenas noches, Leonardo. Buenas noches. El tema mío es que mi nicho ahora mismo es repuestos para vehículos automotores. Y el tema es que por lo menos yo me dedico al tema de las cajas y las transmisiones y los motores. Y eso es algo pues que es muy pesado. Todo eso pesa bastante. Buen nicho. Entonces, quisiera saber
¿cómo se maneja el tema de lo del transporte de eso, si es por volumen o por peso? Ok. Para ese producto y para cualquier producto se calcula lo que se llama peso volumétrico, que es la integración de esos dos, el volumen y el peso. Es una fórmula en la cual se calcula si es vía aérea, es una formulita, y si es vía marítima, es otra formulita diferente. Pero básicamente, ¿cuál es la forma más fácil de saberlo? Se compara los metros cúbicos con los metros cúbicos en metros, valga la redundancia, y el peso en toneladas, ¿sí? Porque es la función de tonelada en metro cúbico. Por poner un ejemplo, la mercancía dice que son 2 metros cúbicos, son solo 2 metros, pero en peso son, no sé, 3.000 toneladas. Se me va por la más predominante, ¿sí? Si el caso contrario, mi producto pesa solamente 700 kilos, pero en metros me ocupa 3 metros cúbicos, nos van a cobrar los 3 metros cúbicos. Es el que quede mayor de esos dos. Ese es el peso volumétrico y las siglas en inglés, y como ustedes lo van a encontrar en China, normalmente les dicen CBM, que son pues los metros cúbicos, porque normalmente una carga es más voluminosa que pesada. En el tema de las autopartes, en el tema de esto que también lo manejamos en la empresa, suele predominar mucho el peso. Entonces, se hace esa ecuación, es decir, tendrías que preguntarle al proveedor, oiga, ¿cuántos son los metros cúbicos? ¿Cuántos son las toneladas? Y ya en función de eso se calcula el flete internacional. Ok, muchísimas gracias. Con gusto. Anita, ¿tienes otra pregunta? No, perdón, se me quedó levantada la mano. ¿Y usuario, tienes otra pregunta o pasamos al chat, que hay algunas preguntas acá? Sí, yo tengo una preguntita. Dale. Disculpa, lo que pasa, para hacer la compra, si uno lo paga directamente o uno tendría que pagárselo, por ejemplo, en caso de que tú los trajeras el producto, uno tendría que pagarte a ti y tú lo pagas allá o uno puede pagarlo directamente a Alibaba. Esa es una pregunta muy frecuente y un error muy frecuente, y es una gran diferencia entre la agrupación y la carga consolidada. La DIAN exige siempre, para hacer un proceso de aduana, pues que haya un pago al exterior, ¿cierto? Pero en una importación no solamente interviene la DIAN, sino que hay otra entidad que también está controlando las importaciones, que es el Banco de la República. Y el Banco de la República ya no solamente me pide que haya un envío de divisas al exterior, sino que tiene que haber una compensación de una cosa y otra. Entonces, para resumir esto, si yo mandé una plata para China, pues tengo que recibir una mercancía desde China. Pero ¿qué pasa? Si yo mandé la plata como persona natural y nunca recibí nada, sino que la recibió la otra empresa, pues me va a quedar ese giro de divisas en el aire. Y eso tiene una sanción del Banco de la República, que muy rara vez la ponen, pero uno está quedando expuesto por cada giro de divisas que haga. Sin haber legalizado esas divisas, queda como una fuga de capitales que nunca queda declarada en ninguna parte. Y ahí es donde está el problema. Entonces, la forma correcta de hacerlo es que el que envía la plata es el que después va a aparecer en papeles como importador de esa mercancía. Y en el caso de que yo sea persona natural y esté contratando una empresa para hacer la importación, yo tengo que pagarle a esta empresa tiene que girar las divisas a China y la importación llega a nombre de esta empresa y luego esta empresa le factura a la persona natural que le hizo la compra. De esa manera cierra todo. La persona natural se puede descontar sus impuestos, puede transportar su mercancía para cualquier lugar de Colombia porque tiene una declaración de importación con el valor real que se pagó a China y todo cierra perfectamente. Entonces, no se puede enviar la plata directamente a China, sino que tiene que ser a través de la empresa que está haciendo la importación. Vale, muchas gracias. Listo. Vamos acá con unas Con preguntitas gusto. del chat. Fernando nos pregunta, tiene la duda que si los metros cúbicos que se traen en carga consolidada tienen que ser de la misma mercancía o pueden ser de diferentes mercancías. Yo la voy a alargar un poquito también porque también tengo la duda ahí. Y en caso de que, digamos, no que sea la misma mercancía, pero que sí sean como la misma partida arancelaria, ¿se podría? Incluso diferentes partidas Sí. arancelarias. Para el tema del transporte no hay problema porque las únicas reglas que exigen un transporte es que una carga no me afecte a la otra. ¿Cómo me la puede afectar un químico, por ejemplo? No lo puedo traer con cualquier otra, con unos alimentos, por ejemplo, ¿sí? Bien. No se me lo contamina. Eso nos da No puedo traer una carga de explosiva o que tenga Eso nos cierto da grado bien. de peligrosidad, corrosiva, alguna cosa que me contamine otra.
No puedo traer baterías de litio, por ejemplo, con mercancía frágil, sino que tiene que ser un contenedor solamente para esos usos. Asimismo, hay contenedor para solo alimentos y así sucesivamente. Entonces, no es tanto por ese tema, sino es por el tema del transporte, que una carga no me contamine la otra. Y en el tema de la DIAN, que ya es la otra pática, pues tampoco, simplemente es de que yo tenga todo relacionado en mi factura, no debe haber ningún problema, se puede hacer, se puede consolidar diferente tipo de productos y no hay problema. Lo que sí es recomendable es que no haya muchos proveedores, porque si hay muchos proveedores, pues por cada proveedor me va a emitir una factura independiente y por cada factura independiente yo tengo que hacer un proceso de aduana independiente, ¿sí? Porque es como si estuviera haciendo 5 importaciones, por ejemplo, en una solita y tengo que pagar 5 procesos de aduana. Entonces, ahí es donde en costos no es Ya tan no da. conveniente. ¿Qué suelen hacer muchos? Oiga, no, es que en China uno de los proveedores me puede consolidar todo y me emite una sola factura y con eso yo solamente hago un proceso de aduana. Pero pues internamente allá en China yo ya hice el proveedor como que hace la recogida de todos los demás productos y me emite una sola factura. Eso en China es relativamente fácil y hay proveedores que lo aceptan así y no le ponen problema. Súper bien. Bacanísimo. Esa sí, Ujú. la rompimos con esa información. Fernando, contanos. Buenas noches. Buenas Una noches. consulta. O sea, yo también quería saber, ese metro cúbico, o sea, ese metro cúbico tiene, perdón, cada metro cúbico debe ser de una mercancía específica, o en ese mismo metro cúbico puede venir diferente mercancía, por ejemplo, tecnología, cosas para la cocina. En transporte no hay problema, puedes traer lo que quieras. Y en aduana, por cada producto diferente, pues va a haber una partida diferente. Una partida es como un número que identifica cada tipo de producto. Entonces, las mesas tienen un código, los celulares tienen otro, las patinetas eléctricas tienen otro, los utensilios de cocina tienen otro. Y por cada código independiente va a tener unas reglas de importación diferentes, tanto documentos como impuestos. Entonces, en el transporte no hay problema porque tú puedes meter todo lo que sea ahí desde que no se contamine una cosa con la otra. Ujú. Pero en el tema de la aduana es ahí donde sí vamos a tener un costo adicional porque si yo traigo, no sé, 10 referencias o 100 referencias diferentes de productos o partidas diferentes, pues eso me va a incrementar el costo de la aduana. Entonces ahí es donde hay que hacer el ejercicio puntualmente, cotizar puntualmente y poder decirte, bueno, es que el transporte te va a salir lo mismo, pero la aduana te va a salir más cara porque es que hay que validar no solamente 2, 3 productos, sino 100, 200, 300 diferentes, pues ahí es donde ya se pone un poquito diferente, pero pues de poderse se puede. Ok, gracias. Bien, vamos, Vale. creo que vamos por la misma línea. John nos pregunta Ujú. acá en el chat, si queremos importar aproximadamente 3 metros cúbicos de mercancía desde un mismo proveedor, pero con productos Ok. variados, por ejemplo, juguetes y ropa, ¿es posible hacerlo desde dentro de un mismo envío? ¿Qué condiciones o restricciones aplican en este caso? Sí, para el transporte no hay problema, se puede traer sin drama. Cuando llega acá a Colombia es que tenemos que pues identificar cuáles son las reglas de cada uno de esos productos, porque la ropa necesita unas reglas diferentes que ya lo mencionamos un poquito, que era que el etiquetado, que la declaración anticipada, que el arancel del 40%, pero los juguetes, por ejemplo, tienen un arancel más bajo, pero tienen unos permisos súper delicados. Los juguetes Súper es de los delicado, sí. productos más difíciles de traer en el tema de importaciones, pues porque eso va a estar en contacto con niños y lógicamente eso tiene unos certificados muy especiales, costosísimos, que no cualquiera tramita por lo mismo. Entonces, realmente el punto más difícil de una importación se convierte es la aduana, no el transporte. La aduana es la que se va a convertir en el punto álgido porque es la que puede perfectamente enredarle la importación a cualquiera. Entonces, por eso, antes de llegar a ese punto, uno ya tuvo que haber hecho todo el ejercicio antes de haber hecho una compra en China. Es decir, no, Anderson, no, Leonardo, es que yo quiero traer patinetas eléctricas. Yo quiero saber si eso se puede o no, porque en costos me parece que es viable y puedo traerlo. Pero resulta, no, es que las patinetas tienen esto, lo otro. Tendría usted que tramitar un permiso que se demora 6 meses en tramitarse o vale 20 millones de pesos. Entonces usted verá si lo compra o no, porque ahí es donde empieza el ejercicio y la planificación logística. Continuemos acá. Dice, también yo, cuando se importa mercancía a través de una empresa importadora como la tuya, entiendo que dentro de los costos de análisis inicial
ya se incluyen los servicios de la empresa. Al momento de la facturación final hacia mi empresa, ¿se genera algún costo adicional o incremento o ya todo queda contemplado dentro del análisis inicial? Siempre y cuando las características de la mercancía no hayan cambiado, no debería cambiar el precio final. Hay muchas variables que pueden cambiar ese precio. Generalmente están en la aduana. Eh, digamos que en el tema del transporte internacional, las tarifas desde China fluctúan, pero quincenal o mensualmente, y no suele ser algo como tan drástico. Fluctúan $20, $30. O sea, no es algo como de gran importancia o gran magnitud. Pero en el tema de la aduana sí puede cambiar mucho porque un mes en la aduana, que eso ya es demasiado, ninguna carga se debería demorar un mes en la aduana. eh, Ahí sí me impacta porque el puerto me está cobrando por cada día que pase ahí, ¿cierto? En el tema de los impuestos, si se calculó mal, pues lógicamente esto va a cambiar la tarifa final. Pero en los servicios que nosotros hacemos desde que cotizamos el producto, ya dijimos, no, es que yo voy a traer sillas para oficina y voy a traer esto y son, no sé, 7 metros cúbicos y ya sé que el precio es tanto, el problema lo dejo en esto. ¿Cuánto me vale eso puesto aquí en mi empresa en Villavicencio? Pues nosotros damos ese precio ya incluyendo toda la logística internacional, todo el tema de impuestos, la estimación del transporte terrestre incluso y la entrega final. ¿Qué me puede cambiar ahí? El tema de los impuestos, porque nosotros liquidamos los impuestos pues como los cobra la DIAN. Entonces, hoy la tasa, el dólar está, no sé, a 3.650, pero puede ser que cuando llegue la mercancía esté más barato o más caro. Entonces, ahí los impuestos se van a liquidar al valor exacto que cobra la DIAN. Eso es lo que podría fluctuar. Y al final del ejercicio va a salir la factura de nuestra empresa por la venta de las sillas para oficina, por ejemplo, porque queda como si ustedes hubieran comprado una mercancía acá localmente, en Colombia. Entonces, ahí cierra la operación y ustedes con esa factura de venta nacional pueden descontarse impuestos, queda con la declaración de importación, o sea, ya queda todo legalizado ahí. Bien, perfecto. Y una última pregunta que está en el chat de Luis nos dice, Leo, buenas noches. ¿Cómo es el proceso para importar productos que requieren INVIMA? ¿Uno debe sacar ese certificado primero o cómo se realiza el proceso para traer legalmente esa categoría? Ok. El tema del INVIMA, hay varias categorías de INVIMAs, dependiendo qué tan complejo sea. Por ejemplo, el más complejo son los medicamentos. Esos INVIMAs pueden demorarse incluso años en aprobarse. Entonces, pues, digamos, si es un medicamento, pues es de los más complicados porque vale mucha plata y aparte se demora muchísimo tiempo. Solo las grandes farmacéuticas se la pasan registrando ante INVIMA. Luego tenemos una categoría que son dispositivos médicos, como por ejemplo, pasa mucho con la industria de la estética, que muchas personas me consultan, no, es que yo quiero traer una máquina depiladora láser o una máquina que, no sé, hace no sé qué cosas de tratamientos estéticos. Esas máquinas suelen ser catalogadas ante el INVIMA como dispositivos médicos y digamos que son de un rango medio de complejidad y costo, porque el costo de un certificado de esos puede valer, no sé, 7, 8, 10 millones de pesos y en tiempos puede demorarse 3 meses, como puede demorarse un mes. Es muy relativo porque depende de los tiempos que el INVIMA apruebe o no apruebe y toque montar el registro otra vez. Entonces, sí o sí, hay que tramitar ese INVIMA antes de hacer la importación. Hay unos productos que no necesitan tener el INVIMA propiamente, pero sí un visto bueno. Es decir, que el INVIMA dijo, ok, este producto yo no necesito que usted saque un registro, pero yo le doy el visto bueno de que no necesita registro. Es en teoría lo más fácil y hay muchos productos dentro del INVIMA como por ejemplo insumos para la industria alimenticia. Los alimentos propiamente, los que ya son listos para consumir, necesitan un registro INVIMA, pero los que son insumos para preparar alimentos, esos no necesitan registro INVIMA, sino necesitan un visto bueno del INVIMA. Tengo un cliente que trae desde Chile, desde Argentina, cerezas en conserva, aceitunas y todo esto, que no es para la venta final, sino que es para la preparación de otros alimentos y esos lo tramitamos con visto bueno del INVIMA. Entonces, eso es muy rápido y ni siquiera toca pagar sino como 200.000 pesos por ese visto bueno. Entonces, habría que analizar puntualmente qué tipo de producto es para saber qué categoría del INVIMA es y asimismo poder saber qué tiempos y qué costos se va a determinar. Bueno, creo que ya acá en el chat acabamos con las preguntas. Anita tiene una pregunta, por favor, cuéntanos. Ya vamos cerrando, Esto, muchachos. qué pena, es que al inicio, bueno, tenía como malo el internet, entonces no escuché bien lo de
digamos, como persona natural y la diferencia, digamos, como persona natural a como persona jurídica de la importación como tal. Sí, básicamente como persona natural, en teoría uno puede hacer importaciones como persona natural. El problema es que ninguna agencia de aduanas te va a recibir como persona natural porque el riesgo para la agencia de aduanas es muy alto. Una agencia de aduanas, por cualquier error mínimo, le pueden cerrar la empresa. Sí, y han cerrado todos los meses, cierran agencias de aduanas, para que se hagan una idea. O sea, la responsabilidad es muy grande. Y tener una licencia de agencia de aduanas hay que tener en plata, en capital, más o menos 1.000 millones de pesos. No en inmuebles, no en propiedades, sino en plata, en física, porque la agencia de aduanas está siendo responsable por los impuestos que el cliente de pronto no pagó, ¿cierto? Entonces, por eso la responsabilidad es tan grande. Y no van a exponer su licencia por una persona natural, porque una persona natural tiene el riesgo de errores muy alto. Entonces, aquí se ve como, eso es como la declaración de renta. La declaración de renta, pues la hace un contador, pero en teoría la DIAN le dice que uno también la puede hacer con una plataforma y no sé qué. Si uno se pone de chistoso a hacer su declaración de renta, las probabilidades de que le queden mal Sí. son muy altas. Y después sí, tome su sanción. Sí. Entonces, son cosas que en teoría se pueden, pero que en la práctica no vale la pena en lo absoluto. Por esa razón están las empresas importadoras que hacen ese papel para las personas naturales. Ok, bueno, en ese orden de ideas, digamos, Anderson se vuelve persona jurídica. ¿Inmediatamente ya puede importar o eso es otro proceso? No, y tiene que pasar ahí un periodo de tiempo, hay que pasar primero unos documentos, una carpetica como importador, que eso es lo que nosotros en Portic, la empresa de logística que tenemos, nos encargamos de hacer, armar toda esa carpetica y ese proceso puede durar más o menos 3 meses, si todo está bien. Ah, ok. Vale, muchas gracias. Porque hay otras agencias de aduana que te dicen, no, al otro día estamos importando, pero después cuando llega la mercancía empieza Cristo a padecer por eso mismo. Vale, Santiago, muchas gracias. Santiago, cuéntanos. Ujú. Leonardo, la pregunta es, ¿se puede traer por lo menos repuestos de segunda? Pues porque yo veo que acá en Colombia, pues, por decir algo, en Bogotá importan muchísimos repuestos de segunda, pues, en lo que yo hago, a lo que me dedico ahora mismo. Entonces hablan todo el tiempo de importados y importados, y resulta que se van a otro país, compran allá remanufacturado, no sé cómo le llamarán, y eso es muy complejo de que entre al país o no es tan complejo. Gracias. Depende del tipo de producto porque hay unos productos que son completamente prohibidos y hay otros que sí son permitidos, pero con ciertos certificados de conformidad, se llama eso. Básicamente es como que tiene que haber una entidad que diga, oiga, eso es usado, pero está remanufacturado y está en condiciones de ser importado. Pero no aplica para todos los productos y tendremos que revisar puntualmente porque eso nos lo dice la partida arancelaria. Es que la hoja de ruta para todo es la partida arancelaria, ese número, ese código, porque ese código me dice los impuestos, pero también los requisitos para poderse importar. Un ejemplo de esto es la maquinaria amarilla, las retroexcavadoras, por ejemplo. Hace 2 años se podían importar usadas y Colombia se llenó de maquinaria usada porque lo usaban para el agro, para todo, etcétera, y muy bien. Y salían muy baratas porque en China eso liquidan máquina amarilla todos los días. Pero el problema fue que después, por el tema de la minería ilegal, por el tema de muchas razones, empezó a llenarse tanto de maquinaria amarilla usada que, pues, lógicamente las empresas que importan la maquinaria nueva, pues, tampoco les convenía mucho y suspendieron casi que por completo la maquinaria amarilla. O sea, le pusieron unos requisitos casi que imposibles, cosa que nadie los puede tener porque les piden que año de fabricación, las pruebas de laboratorio inicial, o sea, un montón de requisitos que no se puede. Y así mismo pasa con muchos productos de motores, de piezas para carros, que algunos sí se permite, otros no. Otros en teoría se permiten, pero los requisitos son tan altos que prácticamente no se pueden importar. Entonces habría que revisar puntualmente caso a caso. Muchas gracias. Con gusto. ¿Listo? Leonardo, hombre, muchísimas gracias por sacar tiempo en tu agenda y regalarnos estos 60 minutos en los cuales compartiste, obviamente, muchísimo conocimiento con nosotros, muchísimas experiencias. Nos quedaron datos muy, muy interesantes. Yo sé que muchos chicos de acá en mi comunidad se van a comenzar a organizar para hacer las cosas bien. Por ahí veo que Anita me quiere reclutar. Anita, no te voy a traer ninguna mercancía hoy. Pero bueno, ahí ya me tiene en la agenda, aparece ella, ya me tiene en la nómina.
Muchas gracias, Sí, sí, Leo. sí. Ahora, digamos que este video, no sé, si nos das autorización de publicarlo en nuestros canales de difusión, en nuestras redes sociales, lo hacemos. Y adjunto a ese video, pues irían los contactos de las empresas del Grupo Aarón y de Portic para que pues la gente vaya directamente a ti. Esta semana en un live hablé de que iba a haber esta reunión y muchas personas me pidieron el contacto que yo tengo. Pero pues cuando lo iba a distribuir yo como que un pare, yo no venga, porque yo sé que hay muchas personas que van a preguntar por preguntar. Y yo sé que vos sos una persona ocupada y que ustedes tienen ya unos filtros, porque lo identifiqué para llegar a ti, yo pasé por esos filtros. Entonces, me imagino que es para optimizar también esas personas que llegan a hacer esas cotizaciones y no quería, pues obviamente, dañar ese trabajo que ustedes ya han realizado. Entonces, obviamente, pues ya tú me darás los contactos a los cuales las personas se puedan comunicar al WhatsApp o si directamente por las páginas hagan su respectivo registro para que el filtro, pues obviamente tome la data también de esas personas y pues sigan el proceso que ustedes ya tienen establecido. Claro que sí. Bueno, primero, pues sí, no hay problema por publicar los videos en tu comunidad, en tus redes, no hay lío con eso. Y en cuanto a la comunicación, yo voy a dejar un WhatsApp por acá, que es donde consolidamos todas las solicitudes. Ahí unas personas de mi equipo van a estar respondiendo. Permítanme, ya les digo qué número es porque no me lo he aprendido. Y de esa manera, pues podemos canalizar todas las solicitudes. Y a través también de las redes sociales. Leonardo Barón G, me consiguen en TikTok, en Instagram, en YouTube. Por acá ya les voy a dejar el numerito. Por acá está. Lo voy a copiar acá en el chat, ¿sí? Sí, dale. ¿Será? Listo. Eso. Este es el número del Grupo Varón, la otra empresa, y por ahí podemos canalizar, pues digamos que todas las solicitudes, o también a través de las redes sociales de Leonardo Barón G, en Instagram, en TikTok, en YouTube. Por ahí podemos tomar sus solicitudes, ayudarles, visitar la página también leonardobarong.com. Ahí pueden ver como un poco más de los servicios que ofrecemos y demás. Y nada, también agradecerles a ti, Anderson, por supuesto, pues por el espacio, por todo el esfuerzo tan grande que también haces en tus redes, porque sé de primera mano que eso no es nada fácil y visibilizar este mundo es uno de los propósitos que tenemos en común para que precisamente las personas dejen de caer en estafas que se ven mucho. Me llegan todas las semanas un montón de estos temas, que si hay muchos mitos, que hay muchas cosas. Entonces, bueno, por ese lado es muy importante este trabajo que se viene realizando y también te felicito, Anderson, por ese esfuerzo tan grande que haces. Muchas gracias, Leo. Mira, por acá ya se conectó William a pedir, que conectó tarde, ¿no, William? Tú tienes, No, estás estaba aquí, regalando, estaba aquí. sí, estabas acá, estabas regalando una Sí. cartilla. ¿Y por qué no la has solicitado por redes sociales, William? Sabiendo que está ahí, está pidiendo la cartilla que estás regalando para no No, embarrarla. porque pensé que era un proceso, o sea, era un poquito más complicado el proceso, pero creo que no, no sé, la verdad, no he mirado. No hay problema. Les digo para ti y para todos, los que quieren, tenemos un manual. Es un trabajo que hicimos desde el año pasado agrupando todos los errores principales que se cometían los importadores y demás, con más de 500 casos analizados y sacamos un manualcito, es cortito, son como 30, 40 páginas, algo así. Y para 34. descargarlo es completamente, exacto, eso es completamente gratis. Y para solicitar una copia es escribir un mensaje a mi Instagram, Leonardo Barón G. Ahí ustedes me dicen, hey, quiero el manual, quiero el libro que están diciendo y ahí les enviamos el link para que lo puedan descargar. Leo, qué pena, una última cosita. ¿Tú tienes, Sí. no sé, como alguna lista de proveedores o importadores en el cual uno pueda comprarle mercancía aquí en Colombia? Depende de la línea de negocio, de producto, porque pues mi línea es muy industrial, de textiles y demás. Entonces, Sí. lo mismo, en este WhatsApp o en Instagram, ahí podemos canalizar las solicitudes y si está dentro de los importadores que tenemos nosotros, seguramente ahí les compartimos sin Ah, problema listo. ese dato. Perfecto. Ujú. Muchísimas gracias. No, con mucho gusto. Gracias a ti, gracias a todos. Y bueno, cualquier cosita, pues por ahí estamos a la orden en las redes y en estos espacios. Bueno, muchachos,
Muchas gracias, Leo. Muchas gracias a todos por estar. Gracias a Por todos. favor, sigan a Leonardo. Por favor, sigan el contenido. Es contenido de valor, es contenido realmente que suma al proceso de ustedes. Entonces, espero que estén ahí pendientes del contenido que sube Leonardo. Leonardo, muchísimas gracias. Espero que sigas creciendo de una manera brutal. Espero que sigas sacando ese espacio para crear ese contenido y para compartirlo con las demás personas. A mí me encanta tu contenido, me parece que es muy transparente, me parece que es un contenido que está enfocado no en meter el dedo en la herida de las demás personas, ni en hablar mal de las demás personas, sino en formar, en brindar conocimiento, en brindar una guía, y eso para mí es importante. De verdad, muchísimas gracias. Quedo realmente muy agradecido por haberme atendido anteriormente en una reunión personal, por haber venido acá a mi comunidad. Y ya estoy trabajando en lo que hablamos y pronto estaré trabajando hoy, primero con Grupo Aarón y luego con Portic, estoy seguro. Así será y bueno, nada, gracias a Bueno, todos pues, y bueno, ahí los esperamos entonces. hasta luego, Que tengan muchachos. buena noche, buen fin de semana. Chao. Chao. Muchísimas gracias.